Buenos días. Comenzando con la unidad 8, que trata de lo que es durabilidad y patologías del hormigón, vamos a ver en esta primera presentación lo que son nociones de durabilidad, qué entendemos por durabilidad, qué definiciones hay y conceptos muy importantes como la vida útil de las estructuras. Todos aspectos que ya hemos visto en materiales de construcción también. Y también cuál es la relevancia que hoy tiene el diseño por durabilidad y qué ambientes clasifica el reglamento vigente en nuestro país. Como habíamos dicho ya varias veces, el hormigón tiene tres propiedades importantes y el resto de las propiedades ya han sido estudiadas en diferentes unidades y nos queda ver lo que es durabilidad y vida útil. Empezando el tema, podemos ver dos definiciones algo similares, pero vamos a ver que nos inclinamos más por la de la Comunidad Europea. La del American Concrete Institute, es decir, la americana, nos dice que la durabilidad es la capacidad para resistir acciones climáticas, ataques químicos, abrasión u otros procesos de deterioro, manteniendo las propiedades ingenieriles diseñadas originalmente. Diferentes hormigones requieren diferentes grados de durabilidad dependiendo de las condiciones de exposición durante el servicio y la vida útil proyectada. Esa última parte fue agregada hace relativamente poco. La Comunidad Europea, los eurocódigos nos dicen que es la capacidad de soportar durante la vida útil para la que ha sido proyectada las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones mecánicas consideradas en el análisis estructural. Es la capacidad de una estructura a prestar una performance requerida durante una vida útil de servicio prevista bajo la influencia de factores de degradación que dependerán de la exposición y uso de obra. Fíjense que la definición del eurocódigo es algo más próximo a lo que nos va a establecer nuestro reglamento y es que existen otras acciones o efectos que son diferentes a las cargas y solicitaciones mecánicas, que es lo que se hace más hincapié en las carreras de ingeniería civil, pero con esta definición está claro que un diseño de un edificio sería igual hacerlo en Santa Cruz o en Buenos Aires, que son zonas no sísmicas, pero el diseño por durabilidad va a ser diferente porque uno puede estar sometido a ciclo de congelaciones, hielo y otro no. Sería diferente realizar un diseño de una industria en la provincia de La Pampa con baja sismicidad, va a ser diferente hacerlo en Misiones, que tiene un clima cálido y húmedo. Y me estoy saliendo de la sismicidad porque si no aparecen otros criterios, pero la durabilidad es independiente de las cargas mecánicas, es decir, que hay otro tipo de solicitaciones. La vida útil la podemos definir como el periodo de tiempo a partir de la construcción durante el que debe mantenerse el cumplimiento de las condiciones de seguridad, funcionalidad y aspectos aceptables con las tareas de mantenimiento de rutina. Quiere decir, es un tiempo que se mide en años, en décadas, que hay que mantener que la estructura sea resistente, funcional, estéticamente aceptable y considerando un plan de mantenimiento que se tiene que estipular antes con el proyecto mismo, es decir, antes de la construcción. Esta magnitud la fija la dirección de obras desde el proyecto y debe considerarse qué relevancia tiene la misma. La dirección de obras es el dueño de la obra. En una obra pública, si van a hacer un puente, el dueño es vialidad. En una obra privada, si es un hotel de 5 estrellas, será el grupo inversor. A eso llamamos la dirección de obras. El reglamento CIRSOC vamos a ver que da pautas para vidas útiles para estructuras de 50 años y si tomamos medidas más restrictivas, lo cual muy posiblemente se incorpore en la próxima versión del reglamento, se pueden diseñar para un periodo mayor. Acá tiene una tabla que aparece en normas europeas respecto a las vidas útiles de edificios de obradores, de estructuras agrícolas o algo que es muy temporario, se admite menos de 50 años, pero lo mínimo para una estructura convencional es de 50 años y en ambientes marinos se considera de 75 porque el mantenimiento es muy costoso. Y para puentes y otras estructuras habría que tomar medidas desde diseño de durabilidad para que al menos duren 100 años. En la actualidad hay ejemplos de diseño de vida útil de hasta 300 años
en alguna obra de Estados Unidos. La vida útil. ¿Cuándo termina la vida útil? La vida útil de una estructura es claro que entiendan que no termina cuando colapsa la estructura, cuando se cae la estructura. No. Termina cuando existe un daño que puede ser estético, puede ser de resistencia a la abrasión, puede ser de carbonatación del recubrimiento, hasta cloruros, lo que fuese, que trae ciertos daños, cierto peligro para una estructura en particular que pone en juego y que ya no tiene la misma seguridad estructural que fue pensada. En el gráfico arriba ustedes tienen los diferentes estados, desde la pérdida de protección de las armaduras hasta luego que se inicia la corrosión, que se fisura, que salta el recubrimiento, que empieza a haber una falla local, hasta que sí puede llegar el colapso, pero el daño, cuando termina la vida útil, se considera que es cuando ya empieza a haber cierta fisuración. Quiere decir que vida útil no necesariamente es llegar al colapso, claramente. Hay que dar una oportunidad para intervenir antes lo que es esa estructura. En el gráfico de abajo, uno de los modelos probabilísticos más importantes, en el cual están las solicitaciones en rojo y lo que es y el ambiente, las solicitaciones relacionadas con el ambiente, es lo que me refiero, y la curva verde es la resistencia que opone el material a las solicitaciones ambientales. Con lo cual el material se va degradando, cada vez resiste menos, la solicitación ambiental, como yo tengo menos protección, cada vez es mayor, he perdido recubrimiento, tengo fisuras, por ejemplo, que ingresa algún agresivo al hormigón, y llega un punto que al inicio todo lo que es la resistencia del material está muy por encima de lo que da el ambiente, pero va a llegar un punto en el cual ya se cruzan esas curvas probabilísticas con cierto porcentaje de falla y ahí se define lo que es la vida útil. Yo no puedo llegar a un 50% de lo que es vida útil. Estamos hablando que la vida útil es antes de ese 50% de probabilidad de falla. Es un porcentaje que va a estar definido si es una vivienda o si es un reactor nuclear, en función de las solicitaciones del diseño y la importancia que tenga lo que es esa obra. Es decir, que el material se va deteriorando en el tiempo, es lo que dice lo verde, y en lo rojo es que por el mismo deterioro del material las solicitaciones ambientales van siendo más severas sobre el mismo material, que puede ser hormigón armado. Y llega un punto en el cual se admite cierta probabilidad de falla y esa es la vida en servicio que a uno le apunta desde el diseño. Fíjense, acá tienen otros gráficos que lo vamos a ver también sobre el final de la unidad, pero uno tiene que fijar cierto daño, un nivel de daño, como les decía recién, y siempre hay un nivel de daño aceptable. Cuando uno llega a ese nivel de daño aceptable, que no corre riesgo de un colapso de la estructura aún, pero si se pasa mucho tiempo ya la remediación va a ser mucho más cara. El gráfico de arriba nos dice que viene un periodo de iniciación y después viene lo que empieza el daño, puede ser fisuración, por corrosión, ataques de ácido, lo que fuese. Llega un momento en el cual ya hay un daño considerable y uno puede hacer una técnica de reparación que le va a dar menos daño bajo el daño, pero el ambiente de exposición, si sigue siendo el mismo, que es lo más probable para una obra, va a volver, hago otra reparación, vuelve y todo eso se puede hacer muy tedioso y muy costoso. De allí la importancia que hemos visto en hormigones de diseñar para vidas útiles superiores. Y también en el de abajo tenemos lo que es construcción, se inicia lo que es el daño y hay una condición X que dice hay que repararlo. Sin intervención sigue exponencialmente y aumenta lo que es el daño. Y uno tiene que evaluar diferentes costos con diferentes alternativas técnicas de cómo se le puede dar más tiempo, más vida en servicio después de lo que es una reparación sin llegar a lo que sería el colapso, que es el rojo. ¿Qué quiere decir? Que eh, la condición inicial generalmente siempre queda algo deteriorado. Entonces una condición que ya requiere lo que es una reparación o eventualmente un refuerzo. Ya vamos a ver qué diferencias hay en esta unidad entre ambos y puede haber diferentes medidas que pueden dar mayor o menor vida útil, que está relacionado con las técnicas que uno tenga, con los materiales disponibles y con lo que uno persigue y por supuesto los fondos que disponga para ese mantenimiento. El reglamento CIRSO comienza en su capítulo 2 a hablar sobre los requerimientos de durabilidad y
Y las acciones del medio ambiente son aquellas químicas, físicas o físico-químicas diferentes, ya como dijimos, las solicitaciones mecánicas, a las que más acostumbradas están ustedes. En función de la magnitud de degradación y la velocidad, si un ácido puede tener menos pH o no, si un ambiente puede tener más o menos cloruros, o más o menos dióxido de carbono, ya lo vamos a ir viendo, puede ir perdiendo lo que es la aptitud, con lo cual hay que diseñar por durabilidad y las exigencias que el reglamento son para 50 años. Si yo tengo que tomar una vida útil mayor a 50 años, bueno, utilizaré, por ejemplo, menores relaciones agua-cemento y mayores recubrimientos. O bien, si tengo una estructura temporaria, podré utilizar mayores relaciones agua-cemento y eventualmente menores recubrimientos para lo que es durabilidad de las armaduras. En este caso, en este ejemplo que les digo. ¿Qué tendencias actuales tenemos? Bueno, diseñar por durabilidad está muy relacionado con lo que es el tema ambiental, construir nuevas obras. Cada vez se construyen obras o se proyectan y se procuran construir para que duren más. El objetivo es del diseño por durabilidad tener una combinación de materiales que tengan un bajo costo y permita satisfacer las condiciones de serviciabilidad y seguridad. Quiere decir que son de la mano, funcionalidad y seguridad. Ambas tienen que estar de la mano durante la vida útil prevista de la obra. Y como les decía, uno tiene que hacer intervenir el diseño por durabilidad en toda la obra. En el proyecto tiene que dar las pautas. Si ya uno le escapó en el proyecto, por más que haga buen mantenimiento, nada, ¿cómo se ejecuta? Porque una cosa es decir en un plano, pongamos recubrimiento de 4 centímetros y utilicemos un hormigón H35. Si en ejecución no controlo los recubrimientos y no hago probetas para verificar esa resistencia, tampoco va a tener sentido. Y la fase de servicio se refiere a lo que es el mantenimiento previsto que quien proyecta la estructura debería contemplar las medidas, las inspecciones y las metodologías para asegurar lo que es la vida útil y también la periodicidad de las mismas. Hoy en día y cada vez más la durabilidad tiene una importancia muy importante en el diseño estructural, disculpen la redundancia, que hoy en día no solo se basa en cálculo de tensiones, momentos, armaduras, solicitaciones, sino hay que ver en qué ambiente va a estar inmerso la estructura, reitero, no por problemas de que cuando termine la vida útil colapsa la estructura, sino por temas de inversiones de mantenimiento, de cuidado de infraestructura, de lo que es conservación de los recursos naturales. Recuerden que la construcción es lo más contaminante que hay a nivel mundial y lo que más materiales consume. Con lo cual, hay que ver qué situaciones puede haber previsibles desde el punto de vista de durabilidad, como también se hacen de las cargas, viento, sismo, lo que fuese, bueno, en durabilidad es parecido, es ir viendo qué ambientes pueden llegar a atacar para hacer un diseño adecuado, considerando el uso de la estructura, qué condiciones ambientales va a haber, es decir, clima, lluvias, congelación, temperaturas, humedades, todo eso hay que investigarlo para una obra en particular, cuidar la forma y los elementos, dar medidas específicas para protección externa, en algunos casos de ambientes muy agresivos o estructuras con mucha vida útil y relevancia importante, y también considerar que la obra no se va a dejar tirada, sino que se va a ver un mantenimiento durante su vida útil. ¿Qué enfoques o escalas de estudio se da? Bueno, se puede empezar a estudiar cómo se comporta la microestructura del material, luego qué pasa si es hormigón, hormigón armado, y luego lo que es el comportamiento de la estructura. Y de los niveles de estudio, uno siempre estudia el clima regional, temperaturas de aire, agua, cloruros en mar, mapa de suelos. Luego el clima local, porque puede haber condiciones climáticas en las cercanías de la obra, ¿sí? Como napas freáticas, como puede ser algún ambiente industrial que está fuera de lo que es el clima regional. El microclima, dentro de una misma obra puede haber una fachada que esté más expuesta a la lluvia, puede haber ciertas fundaciones que estén en contacto con un curso de agua y otras fundaciones que no estén en contacto con el curso de agua, es decir que puede haber dentro de la misma obra diferentes conjuntos de materiales estructurales que tengan diferentes solicitaciones ambientales. Por ejemplo, si tengo una fundación en contacto con sulfatos, bueno, haré el diseño por durabilidad y tomaré las medidas para que esa fundación sea resistente a esos sulfatos, pero no va a hacer falta en la losa del primer piso, porque los sulfatos no van a llegar ahí. Entonces, hay que ir viendo desde mayor hacia menor e ir particularizando los diferentes conjuntos de elementos estructurales qué diseño por durabilidad se les tiene que hacer.
que como verán en el práctico de dosificación de hormigones es sumamente sencillo el enfoque que da el reglamento argentino. Los ataques que vamos a estudiar en esta unidad van a ser los que más comunes que degradan las estructuras dentro de ataques físicos: bajas temperaturas, congelaciones de hielo, altas temperaturas, resistencia al fuego y la abrasión por sólidos y la erosión por agua. Los ataques químicos internos son cuando el hormigón ya posee los elementos reactivos químicos y le falta humedad para poder desarrollar esta patología. Vamos a ver reaccionar el teleagregado y lo que se denomina formación de tringita diferida o ataque interno de sulfatos. Los ataques químicos externos son aquellos que vienen de afuera del hormigón, lo que es el químico, el ataque propiamente dicho, y puede ser de sulfatos, ambientes marinos, acción en algunos comentarios de aguas naturales y lo que son ataques ácidos y biológicos. Y también, como no es un proceso físico ni químico, sino electroquímico, y es el que más estructuras abarca, ya que en todo caso hay una corrosión universal, que es la carbonatación, es decir, expuesta al aire del espesor de recubrimiento, vamos a estudiar lo que es la corrosión de armaduras. Relación agua-cemento hemos dicho que está íntimamente ligada con lo que es la durabilidad. Fíjense esos tres dibujitos del medio. Relación agua-cemento alta, 0,70, H3, H17, y bueno, las partículas de cemento están muy alejadas y cuando se hidraten me van a dejar muchos poros capilares. Me voy para la derecha. En el mismo volumen, que sería el mismo cuadrado, tengo mucho más cemento. Tengo una relación agua-cemento de 0,35, las partículas de cemento mucho más próximas, con lo cual los productos de hidratación van a colmatar y no voy a tener casi poros. Y puedo tener una situación intermedia, una relación agua-cemento de 0,50. Con lo cual, para bajar la relación agua-cemento puedo bajar el denominador, bajar el numerador, perdón, que es el agua, aditivos reductores de agua, buenas granulometrías de agregado, hemos hablado mucho de eso. Subir el denominador, pero tiene un límite tecnológico de 440, 520 kilos aproximadamente de cemento, que ya se vuelve demasiado viscosa y muy poco trabajable lo que es esta mezcla. Y si quiero hormigones de alta performance, es decir, de relación agua-cemento 0,40 o menores, y bueno, tendré que actuar sobre el numerador y sobre el denominador para bajarlos de por ambos caminos a la vez. Fíjense en este diagrama relacionado con lo que vimos en hidratación y fragua, en la unidad 4 de cementos. Al inicio, cuando tengo un grado de hidratación alfa de 0%, bueno, tengo cierto agua y cierto cemento sin hidratar. En peso estamos hablando. Cuando va ganando la hidratación, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que parte del agua se combina con el cemento, formando, ya vimos, porlanditas, silicatos de calcio hidratados, compuestos mono y triferroluminatos de calcio hidratados, con lo cual empieza a haber más hidratación, no tengo más cemento hidratado si yo llego al 100% y tengo productos de hidratación, lo que son los poros del gel de los silicatos de calcio hidratados, que son tan finitos que no son considerados desde la durabilidad, y los poros capilares, es decir, que cuando más hidratación tengo, menos capilaridad tengo para una relación agua-cemento constante, como ejemplo solo 0,50. Si yo voy, empecemos a la derecha y vamos bajando, si yo voy bajando la relación agua-cemento de 0,70 a 0,60, los productos de hidratación van a terminar siendo los mismos, los geles de poro, es decir, los mismos poros en los productos de hidratación de los silicatos de calcio hidratados siguen siendo los mismos, pero voy bajando esa cantidad de agua libre que me deja poros capilares. A 0,50 también bajo lo que son los poros capilares y se establece que cerca de una relación agua-cemento de 0,40 hay poros capilares, pero no tienen, a ver, no hay conectividad entre ellos, con lo cual ya se tiene una adecuada durabilidad en líneas generales. Y lo que está sombreado abajo en 0,40 es el cemento anhidro. Y a la izquierda, por ejemplo, en 0,30 de hormigones de alta resistencia, voy a tener más partículas de cemento sin hidratar, en algunos casos, voy a tener y no voy a tener porosidad capilar, con lo cual voy a tener durabilidades muy elevadas. Con lo cual, la relación agua-cemento influencia mucho en la durabilidad, en la permeabilidad. Fíjense abajo a la derecha, en esta imagen de porosimetría de mercurio, que no importa, ir empujando
con un pistón y ir midiendo cuánto va ingresando en los poros, fíjense, de 0,45 a 0,25 reduzco lo que es la porosidad a la mitad y bajo lo que es el diámetro medio de poro, lo cual va a hacer que esos poros, que ya van a ser todos poros de gel, poros que no son capilares, muy pequeñitos, va a hacer que sean hormigones sumamente durables y totalmente impermeables. La porosidad de la pasta de cemento oscila entre el 30 y el 40% en líneas generales, la porosidad de los agregados cerca del 3-4%, con lo cual quien va a manejar los temas de durabilidad nuevamente va a ser la pasta de cemento. Así como la resistencia la manejaba el eslabón débil, era la pasta de cemento y la interfaz, en este caso también. Con lo cual hay que tener en cuenta que mientras más bajo la relación agua-cemento, bajo la porosidad y bajo el diámetro de poro, hasta hacerlo tan pequeño que ya no es nocivo frente a un ataque de algún agente externo. Acá tienen una imagen que aparece en todas las publicaciones de que uno tiene lo que son interespacios o poros de gel, como les decía, a la izquierda. Estamos en la escala de 1 a 3 nanómetros. Esos son los que están entre las capas de los silicatos de calcio hidratados que les hablaba recién. Luego vienen los poros capilares, entre 0,01 micrómetros y 1 micrómetro. Y luego tengo, por ejemplo, burbujas de aire, que ya no son poros capilares, los cortan. Tengo ya oquedades, si tengo algo más de 1 milímetro, bueno, ya es una oquedad, con lo cual los poros capilares son los que uno tiene que reducir o cortar de forma inteligente para mejorar lo que es la durabilidad, ya que estos son los que van a ser más propicios para el transporte de los agentes agresivos dentro del hormigón. Pasando a lo que me dice el reglamento CIRSOC. El reglamento CIRSOC, ya lo hemos dicho, me establece en orden de prioridad. Primero, diseño por durabilidad, luego por resistencia, es decir, acciones mecánicas, y por último, requerimientos especiales, que ya lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, fíjese el ambiente de durabilidad, que me va a dar pautas de diseño de durabilidad como resistencia a compresión mínimas, relación de agua-cemento máximas y recubrimientos de armaduras mínimos, y luego de ellos van a ser determinantes en el cálculo, porque me va a fijar resistencias mínimas, recubrimientos de armadura mínimos, ambos factores que yo necesito como dato para empezar mi diseño estructural. Si yo arranqué el diseño, por ejemplo, con un recubrimiento de armadura de 2 centímetros y un H21, y el diseño por durabilidad me dice 4 centímetros y H30, tengo que arrancar todo de vuelta porque no va a estar optimizado lo que es ese diseño. Por eso el orden y la prioridad, primero durabilidad y luego resistencia, además que generalmente es lo más olvidado. Y luego, fijando la edad de diseño que ya hablamos, que puede ser igual o diferente a 28 días, bueno, se pueden adoptar recubrimientos mayores, relación agua-cemento menores o resistencia a compresión también superiores a las que se fija en el diseño por durabilidad, como van a ver varios ejemplos en el práctico de dosificación. Con lo cual, para el diseño por durabilidad del hormigón, primero tema de durabilidad, ver si hay congelaciones de hielo, corrosión de armaduras, temática de ataque de sulfatos, tener en cuenta el control de fisuración y ancho de fisuras admisibles, si es 0,1 milímetros para estructuras impermeables, si es 0,4 milímetros en ambientes secos, todo eso está en el reglamento. Toda la temática de reactividad que le he agregado y agresividad química, puede ser un ataque biológico, puede ser un ácido que ataque, y luego de ver si se encuadra en uno o más ambientes, utilizar el más agresivo y después con esos datos ir a lo que es el diseño propiamente por resistencia. Con lo cual, los aspectos de durabilidad hay que ver un planteo holístico, que quiere decir ver el hormigón como un todo y no solo como un material individual, pensando en qué formas geométricas tengo, recubrimientos de armaduras, especificaciones de los materiales, tipo de hormigón, elegir correctamente los materiales, elaborar y colocar bien el hormigón y protegerlo y curarlo de manera adecuada. Quiere decir que la durabilidad no solo se da en la fase de diseño, sino está muy relacionado con la fase constructiva también. El reglamento CIRSOC 201, y lo vamos a ir viendo, da muchos parámetros por durabilidad. Fíjense en esta tabla, sin detallarlos, que hay uno solo por resistencia, que es la mínima resistencia especificada. Y también me da pautas de mayor relación agua-cemento, en algunos casos contenido mínimo de cemento, si necesito aire,
si necesito cementos especiales, limitar lo que es fisuras y deformaciones, utilizar diseños geométricos que no tengan, por ejemplo, cantos vivos para lo que es una abrasión o una erosión con el agua. A ver, muchos aspectos que vamos a ir viendo que están condicionados con la durabilidad y luego de ahí se pasa con estas indicaciones y estas premisas básicas al diseño estructural propiamente dicho de las acciones que generan solicitaciones mecánicas. Recuerden que todo esto son diferentes a las mecánicas. La vida útil en servicio ya la definimos y hay que tener en cuenta que el nuevo reglamento CIRSOC, digo nuevo, pero bueno, el del año 2005 que aún no se cumple, exige que en cualquier proyecto, es decir, cualquier calculista, cualquier proyecto de una vivienda, de un canal, de un pavimento, debería llevar una pequeña minuta de un manual de mantenimiento. Un par de páginas, es decir, cada cuántos años hay que inspeccionar juntas, cada cuántos años hay que hacer y quién, determinadas visitas a la obra, qué se tiene que inspeccionar, ¿para qué? Para justamente en los gráficos que habíamos visto anteriormente de durabilidad no llegar a un colapso, sino llegar a un daño admisible y si llegamos a ese daño admisible, el dar lo que es una recuperación, porque si lo hacemos más tarde va a ser más caro y menos eficaz. Con lo cual hay que tener una estrategia de diseño y mantenimiento para que la estructura llegue a lo que es esa vida útil o si no se considera el mantenimiento, ponerlo. ¿Sí? No es necesario el mantenimiento. A ver, sería raro hacer eso, pero muchas veces se presentan y los municipios piden una memoria de cálculo de una obra, lo cual está perfecto, o un estudio de suelos y no se pide cómo vas a mantener la estructura. ¿Quién mejor sabe cómo mantener una estructura que el mismo que la diseñe? Y respecto a lo que son los documentos de proyecto estructural, los planos, los pliegos, es raro encontrarlo, pero en otros países como México, Colombia, por dar otro ejemplo, es muy común. No solo el hormigón se llama como H25, sino también va seguido de lo que es su ambiente de exposición. Por ejemplo, ambiente H25 A2. A2 es un ambiente de exposición de corrosión por carbonatación media para ambientes ni muy secos ni demasiado húmedos. Ya lo vamos a ver enseguida. Pero en México el pedido de hormigón se hace por ambas cosas. ¿Por qué? Porque a veces hay prescripciones del ambiente por durabilidad que son más exigentes aún que para lo que es la resistencia pura de lo que es el cálculo. Con lo cual, el diseño por durabilidad va a servir para identificar diferentes ambientes, que es bastante sencillo, ya lo verán, y me va a dar una relación agua-cemento máxima, una resistencia a compresión mínima y recubrimientos de armadura mínimos. Y en algunos casos en particular, por ejemplo en congelaciones de hielo incorporables de aire, en ataques muy fuertes de sulfatos, un cemento altamente resistente a los sulfatos, es decir, requerimientos específicos en algunos casos de ambientes muy puntuales. De esta manera, el CIRSOC 201 tiene modelos y me da lo que son estas pautas de recubrimientos, de relación agua-cementos, y existen modelos de previsión, por ejemplo acá de cómo va entrando un frente de carbonatación y cómo llega en diferentes edades, que no es lineal esto es cuadrático, por suerte, no es exponencial, la curvatura va hacia abajo, con lo cual se definen tecnológicamente mediante modelos, mediante apreciaciones de obra, mediante la historia de varias décadas que se tiene el hormigón de qué recubrimiento y qué hormigón tengo que hacer para lograr determinada vida útil. Con lo cual, si yo quiero tener más vida útil, ¿qué tengo que hacer? Dar más recubrimiento, dar menor relación agua-cemento e indirectamente voy a utilizar una categoría resistente superior. Existen muchos modelos, pero conceptualmente lo importante es que tengan ustedes esas ideas. Algo relacionado con lo que yo les había dicho respecto a protección y curado en la unidad de hormigón, y que lo vamos en la unidad 9, hay que tener en cuenta de que la resistencia del hormigón la va a dar el núcleo, que no va a estar muy afectada por lo que es el curado, y muchas veces poco sobre el vibrado, pero la durabilidad la va a dar lo que es el espesor de recubrimiento. Si yo no cubro el hormigón, la estructura va a tener resistencia, pero no va a tener durabilidad, con lo cual esa resistencia va a ser acotada en el tiempo, porque a poco tiempo va a empezar a presentar fallas, daños, por ejemplo, signo de corrosión de armadura, estallido de recubrimientos, que ya van a hacer que termine lo que es la vida útil tempranamente a veces, en algunos casos antes de habilitar la estructura, no es exagerado,
Y por eso ahí se dice que la resistencia la da el Hurtgrit y la durabilidad la da el Covergrit. Quiere decir que ciertas tareas constructivas están dadas mucho más para que tenga durabilidad el hormigón propiamente de que tenga la resistencia. Esto quiere decir que las técnicas constructivas que veamos luego en la unidad 9 están relacionadas para garantizar ambas propiedades fundamentales del hormigón. Esta es la tabla que me da el reglamento CIRSOC, que es la que van a ver con los ejemplos de durabilidad, que me da diferentes ambientes, que los voy a describir rápidamente, casos para hormigón simple, armado y pretensado, y da relaciones agua-cemento máximas y resistencia a compresión mínimas a emplear en la estructura. También en la línea de abajo da que para todos los ambientes agresivos, salvo para el ambiente A1, que es no agresivo, porque es un ambiente muy seco, que no puede haber corrosión por carbonatación, me pide lo que son ensayos de penetración, de succión capilar generalmente, y si hay estructuras que tienen que tener impermeabilidad, lo que es penetración de agua. Estos ambientes los vamos a ir describiendo, van a ir viendo ejemplos en prácticos de dosificación, pero me dan relaciones agua-cemento máximas y resistencias mínimas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un elemento de hormigón armado en un ambiente de congelación de hielo sin sales, C1, voy a utilizar una relación agua-cemento 0,45 y una categoría resistente mínima de H30. Si el calculista quiere usar H50, que lo use, pero mínimo es esto. Si yo tengo un ambiente de carbonatación con un ambiente moderado, como puede ser Buenos Aires, que no es tan húmedo y no hacen tantas temperaturas elevadas, por un hormigón pretensado, bueno, utilizaré relación agua-cemento 0,50, un A2 y una resistencia mínima de H30. Perfecto. Si el calculista en un pretensado, generalmente lo hace, utiliza un H40, no hay ningún problema porque va a estar cubierto, porque la relación agua-cemento de un H40 siempre va a ser menor a 0,50. Existe una relación entre esa relación agua-cemento y esa resistencia para realizar el control indirecto de resistencia por la relación agua-cemento. Los diferentes tipos de exposición en función de la corrosión de armaduras son los ambientes A, que son los de carbonatación, corrosión por carbonatación, A1, ambientes muy secos, A2, elementos enterrados, mojado y secado y temperaturas no muy elevadas, y A3, mucha precipitación, climas muy tropicales y con temperaturas elevadas, que es cuando la carbonatación se ha detectado que es más rápido, ese es el ambiente A3. Siempre que voy subiendo, A1, A2, A3, el A3 va a ser más exigente, con lo cual me va a pedir más resistencia y menos relación agua-cemento. Estos son tablas tal cual el reglamento. Luego la corrosión por cloruros, tenemos el ambiente Cl, que son cloruros, por ejemplo, el piso de una pileta de natación. A ver, es un ambiente fuera del marino, pero tiene cloruros. Y del M1 al M3 lo mismo, vamos aumentando la severidad. M1 entre 1 y 10 kilómetros de la costa, M2 en elementos enterrados o sometidos a vientos marinos a menos de 1 kilómetro de la costa, y M3 elementos de fluctuaciones de mareas, y siempre se da en la columna 6 de cada tabla ejemplos. Y luego, diferente a la corrosión de armaduras, tenemos los ambientes C, C1, C2, congelaciones de hielo, es decir, que tenga ciertas posibilidades de que haya congelación y que esté expuesto al ambiente directamente y que pueda tener agua acumulada del elemento, un paredón de una presa, un pavimento de hormigón. C1 es cuando no utilizo sales para descongelar, y C2, por ejemplo, en un puente que tengo pensado utilizar sales para descongelar, o urea, por ejemplo, que hacen que la descongelación sea mucho más rápida, y por ende el ambiente es mucho más agresivo, mucho más dañino para el hormigón, los ciclos más rápidos. Y los Q1, Q2, Q3 pueden ser por pH, por un ataque químico, por un ácido, por ácido carbónico, por sulfatos. Me dan severidades de ataque moderado, fuerte y muy fuerte, y cada vez me va a ir pidiendo más resistencia. ¿Qué quiere decir? Que el Q1 será H30, el Q2 H35, el Q3 H40. Y las relaciones agua-cemento van a ir de la mano. Q1 0,50, Q2 0,45 y Q3 0,40. Es decir, siempre van a ir como en escalera, para que me lo entiendan, una subiendo y la otra bajando. ¿Por qué? Porque va a ser el control indirecto que tenga. En el trabajo práctico de dosificación de hormigones van a haber muchos casos de este diseño por durabilidad. Yo les presento la tabla, que la resumimos de esta manera, bastante más sencilla,
con colores para que ustedes las vean y hacemos la simplificación de que esto es solo para hormigón armado, que es lo que más utilizamos, no para hormigón simple, hormigón pretensado. Utilizamos una categoría y la relación agua-cemento máxima, categoría mínima, y el nuevo reglamento posiblemente salga 2020-2021, crea un ambiente Q4, por eso lo pongo fuera de lo que es este caso, y una agresividad química muy fuerte de fluentes cloacales, pero las especificaciones son iguales que las del Q3. Lo agrego acá por si lo tienen que utilizar en alguna, porque el ataque es diferente, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué especifico resistencia? Si no es importante para la durabilidad y porque indirectamente controla la relación agua-cemento. Con lo cual, como les decía, esa escalera de H30-050, H35-045, H40-040 condiciona de forma bastante directa las categorías resistentes, que es lo que yo puedo en la práctica controlar rompiendo probetas. También hay requerimientos especiales, los veremos, de que me dan relaciones agua-cemento máximas y categorías mínimas para hormigones a colocar bajo agua, hormigones de elevada impermeabilidad y hormigones expuestos a la abrasión. Como no son ataques netamente químicos, los que están acá son hormigones especiales, se dan también pautas para el diseño de relación agua-cemento máxima, por ejemplo, 0,42 para expuesto a la abrasión y H40 mínimo, y de hormigón a colocar bajo agua para que tenga un adecuado contenido de cemento, cohesividad, lo que es una relación agua-cemento de 0,45, una clase mínima de hormigón H30 y, por ejemplo, utilizar aire. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero también hay requerimientos especiales que los podemos adentrar o incorporar como una tabla aparte a los anteriores, porque no está así incluido en el reglamento, pero también me dan pautas de diseño de relaciones agua-cemento máximas de 0,45, H30, por ejemplo, o de 0,42 y H40 para estos casos. Recordar que estas especificaciones del reglamento de CIRSOC no son aplicables a vertederos de presas o a estructuras de reactores nucleares, es decir, que cierto tipo de obras no son alcanzadas y uno tiene que haber un consenso previo. En ese tipo de obras generalmente se hacen especificaciones para las obras en particular. Como les decía, y lo vamos a ver más adelante, hay ensayos específicos como penetración de agua para estructuras, para tuberías a presión de hormigón, por ejemplo, que es un ensayo que veremos en hormigones, y de succión capilar también, que se pide, por más que no se haga, es un buen intento del reglamento de especificar no solo diseños por resistencia, sino también por durabilidad. El contra es que estos ensayos son algo variables, que los realizan pocos laboratorios, y eso hace que en la mayor cantidad de las obras, salvo que uno tenga una inspección complicada en el buen sentido, no se suelen hacer. Estos ensayos en particular de durabilidad, tanto penetración de agua como succión capilar, lo veremos en la parte de ensayos de hormigón endurecido. Y como último punto, es importante decir que la nueva norma IRAM de hormigón elaborado 1666 del año 2020 me articula. ¿Qué quiere decir? Que el CIRSOC, por ejemplo, no es válido para un piso industrial, no es válido para un pavimento, no es válido para un hormigón proyectado. Y la norma IRAM de hormigón elaborado, como vamos en la unidad 9, sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Bueno, todo lo que dice el CIRSOC no solo es aplicable para edificios en general, sino para todo tipo de obras. Entonces, la misma norma IRAM de hormigón elaborado le da validez al CIRSOC para todo tipo de hormigones. Ya vamos a ver cuáles, pero hay muchos ejemplos de estructuras que no están concebidas o que no están incluidas hoy en día en el CIRSOC 201, quizás a futuro sí. En la norma IRAM de hormigón elaborado dice, bueno, la durabilidad es muy importante, el CIRSOC es bastante acotado, pero el CIRSOC está bien. Entonces los criterios de durabilidad del CIRSOC los podemos extrapolar a cualquier otro tipo de hormigón para que el cliente tenga seguridad de poder utilizar esos criterios, por decir algo, en un piso industrial de una bodega que se requiere un H40. El reglamento de CIRSOC me da el ambiente de ataque, pero no es aplicable para un piso industrial. La norma IRAM 1666 de hormigón elaborado, nueva, a estrenar, justamente me vincula y me articula y me permite lo que es ese diseño de durabilidad con las herramientas ya estudiadas y avaladas. Y a continuación, en las próximas presentaciones, veremos los diferentes ataques físicos, químicos internos y externos y de corrosión de armaduras. Y al finalizar,
veremos algunos comentarios sobre técnicas de diagnóstico, reparación y refuerzos de estructuras.